Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Manuel Seno Gandía. Nuestras transmisiones son posibles también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net y allí pagar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Bonita Radio. Bienvenidos a su programa deportivo Más de una Milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el estudio Guiguito Otero en San Juan, Puerto Rico para el mundo entero. Es viernes 16 de mayo del año 2025 y son las 12:16 del mediodía. Gracias a todas y todos por estar conmigo. Todavía estoy trabajando a 65%. Tengo una dermatitis que me tiene loco. Como pueden ver, yo lo arreglé un poco, ¿sabes? Yo tengo aquí control de imagen, un poquito, ¿verdad? Y me aclaré un poquito, que si no, muchachos, se ve, pero a legua. Estoy aquí, estoy afónico, tengo mucha congestión todavía, pero ya la fiebre no la tengo, el dolor de cuerpo no lo tengo, pero estamos activos. Hoy había que hacer programa sí o sí, igual que ayer, porque es que a mí me hace falta. A mí me hace falta verlos ustedes, hablar con ustedes, hablar de deporte, dar contexto. Y hoy hay un tema importantísimo. Ayer lo adelanté. De hecho, debo explicar lo siguiente. Ayer dije que hoy iba a hablar de los 4 jugadores puertorriqueños en la Grandes Ligas, los próximos 4 que íbamos a cubrir. Eso lo voy a dejar para la semana que viene. Porque hay un tema importante que tiene que ver con las Grandes Ligas y es algo que nosotros le estamos dando seguimiento. Esto es una historia que comenzamos hace un tiempo atrás y es el tema de Pete Rose, las Grandes Ligas, las suspensiones de por vida o las expulsiones de la liga. Bueno, pues la liga tomó una decisión, y me refiero grande, histórica. Este pasado fin de semana. Bueno, esta semana realmente, a principios de semana. Y yo quiero hablar de esa decisión que tomó el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred. Atarlo con el análisis que hemos realizado antes en cuanto al tema de Pete Rose. También hablamos de Donald Trump, que había metido la cuchara en esta situación, mencionando a las Grandes Ligas y el gran amigo de él, Pete Rose, que falleció el año pasado. Y vamos a hablar de todo lo que sucedió desde la expulsión de Pete Rose en los años 90 hasta el día de hoy. Pero hay otros personajes que fueron reinstalados por las Grandes Ligas. Uno bien importante que se llama Shoeless Joe Jackson, que fue parte del equipo de los Medias Blancas de Chicago, que se le conocen como los Black Sox, porque fueron los que vendieron la Serie Mundial del 1919. Shoeless Joe Jackson, junto a otros jugadores, 8 jugadores de esos Medias Blancas de Chicago, fueron expulsados de por vida de las Grandes Ligas. Y vamos entonces a hablar de esa reinstalación y otras más, y dar contexto de qué fue lo que sucedió en el 1919, qué fue lo que sucedió con Pete Rose en el 1989, y cómo estamos viendo el juego de béisbol hoy en el 2025, y cómo todo eso contrasta históricamente. Y cómo hoy el béisbol podría o no tener la moral de expulsar o no a personas que han sido vinculadas a las apuestas. Vamos a hablar también del baloncesto superior nacional. De hecho, voy a empezar con el baloncesto superior nacional, repasar los 2 juegos que hubo ayer, hacer ese análisis y entonces acabar el programa con el tema de las Grandes Ligas y las apuestas. Así que vamos por encima. Por ahí está José San Inocencio
Amigo, gracias por eso, un abrazo. Estamos mejorando, pero hay que seguir adelante. Por ahí está mi mamá, bendición. Gracias, mami. Gracias, que me mejore, dice ella. Edgar García, saludos, hermano. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos para encima. Déjenme poner aquí el programa, cosa de estar atentos. Comenten, compartan todos nuestros contenidos. Olvídense de esta cara. La cara y la dermatitis que me tiene. Mire, esto lo exacerbó la fiebre. Esto es les voy a contar. Yo sufro de una condición de piel que se llama rosácea. Y para tratar la rosácea, por ejemplo, el calor, el estrés, cosas así la causan ¿cómo les digo? La exacerban. Para tratar eso se pone una de las cremitas que te da el dermatólogo, que son unas cremas de esteroides. Pues el uso de ese esteroide podría provocar entonces esto que se llama una dermatitis perioral. Y esta dermatitis perioral, la fiebre que me dio, pues la exacerbó y ahora nunca me había dado de este grado. Pero la cita con el dermatólogo es la semana que viene. Mientras tanto, pues estamos en esta. Bregamos con los tonos de los colores del programa. Para que no se vea tan feíto, tú me sigues, pero vamos para adelante. Siempre miren los ojos a mí me dicen que no están tan mal, así que miren los ojos. Bueno, vamos entonces. Comenzamos. Ayer hubo 2 juegos en el baloncesto superior nacional. Empezando con el de los Capitanes de Arecibo que visitaron a los Indios de Mayagüez allá en el Palacio de los Deportes de la Sultana del Oeste. 99-94. Yo les puedo decir una cosa. Este equipo de Mayagüez, ayer en el programa de mis amigos, al que le envío muchos saludos, a Pachi Cruz y a Huito Cubero, buen análisis que tuvieron ayer. De hecho, la dinastía los martes y jueves a las 6:30. Hablaron de los sorprendentes Indios de Mayagüez. Yo creo que la razón por la cual son sorprendentes es porque nadie los vio, estábamos enfocados, nadie los vio venir. Pero nadie los vio venir porque, este equipo no está conformado para ser un equipo contendor, lo que usted quiera. Yo creo que no lo vimos venir porque estamos enfocados en otros equipos. Yo creo que el equipo de Bayamón, con los refuerzos que contrató, llamó demasiado la atención. Digo, demasiado no lo digo en el mal sentido de la palabra, sino que pues llamó la atención tanto que otros equipos se estaban conformando y no necesariamente estábamos observando lo que estaban montando allí. Mayagüez tiene 2 jugadores que han resultado quizás poco desconocidos, pero han resultado ser extraordinarios, que son Tyler Harrison y Sam Wardenberg. Esos 2 jugadores están en el tope de la liga en estos momentos en términos de contribución ofensiva y sus contribuciones defensivas, particularmente en los rebotes en el caso de Tyler Harrison. Y son jugadores que también son bajitos en términos de su personalidad. Si usted mira el equipo de Bayamón y usted ve los 3 refuerzos, Jabal Magui, a Chris Duarte y a Danilo Gallinari, entre los 3, la personalidad más bajita, la personalidad más serena es la de Gallinari. Usted ve que Jabal Magui es un tipo muy emocional, a él le gusta celebrar las cosas. Chris Duarte tiene una carisma que lo distingue. No tiene que hacer mucho ruido para sobresalir en un grupo. Danilo Gallinari es bien bajito. Él es bien bajito, es estoico, no cambia mucho sus expresiones, no es altanero, no levanta mano, él va y protesta de manera bien bajita. O sea, a eso es lo que yo me refiero, que son, por ejemplo, Tyler Harrison, en el caso específicamente de Tyler Harrison. Sam Wardenberg también, pero no creo que al nivel de Tyler Harrison. Y eso tiene que ver mucho también con la visibilidad. Eso afecta la visibilidad que podría tener un jugador en términos de cuánta atención está llamando. Y esos 2 jugadores en Mayagüez, combinado con el núcleo que tienen de jugadores nativos allí, están haciendo el trabajo. Y Mayagüez es un equipo que va para los playoffs, va a clasificar. Ahora mismo rebasó o está empatado realmente con el equipo de los Capitanes de Arecibo.
Y aunque venían con una racha negativa de derrotas, la rompieron ayer contra un buen equipo de Arecibo. Y hay que estar bien pendiente a ese equipo de Mayagüez, porque como bien dijeron mis amigos ayer en la dinastía, Huito y Pachi, los equipos se van a poner mejor. Todavía falta personal por llegar en muchos de estos equipos. Y ese nivel, lo que tiene que hacer, lo que siempre tiene que hacer un equipo para buscar la clasificación, es ganarle a los equipos que están debajo de ellos. Siempre. No puedes perder con un equipo que está debajo de ti. Y darle la oportunidad que te rebasen. Y eso es lo que está haciendo Mayagüez. Pero Mayagüez no solamente está haciendo eso. Mayagüez estuvo de líder en esa sección B o en la conferencia B por un buen tiempo. Ahora está en la segunda posición detrás de unos Piratas de Quebradilla que llevan 5 victorias consecutivas. Así es que ese equipo de Mayagüez ayer lo que hizo fue honrar la reputación que ha creado en esta temporada, derrotando a ese equipo de los Capitanes de Arecibo 99-94. La voz cantante precisamente fue Tyler Harrison, 22 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias con un corte de balón para este super jugador del equipo de los Indios de Mayagüez. La voz cantante, el corista, fue Sam Wanderberg, precisamente 22 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias en esta importante victoria del equipo de los Indios. El resto del corillo, Milton Doyle, 20 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, ese es otro, no lo menciono ahorita. Neftalí Álvarez, 11 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias. Josué Erazo, 9.5 rebotes. Jorge Pacheco, 8.3 rebotes, 4 asistencias. La aportación de esos jugadores nativos son bien importantes. Es bien importante. Así es que ahí tienen el corillo del equipo de los Indios de Mayagüez. Por el equipo de los Capitanes, Brandon Knight fue el mejor con 24 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias. Jalil Okafor con 13 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias. Víctor Liz, 12 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias. Y Jonathan Rodríguez con 12 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia. Mirando las estadísticas de este juego, el equipo de los Indios tirando para un 50% de campo. De 66-33 tiraron del área de la cancha. 36% de la línea de 3 puntos, de 25-9. Y 85% de la línea del tiro libre, tirando 28 tiros libres. Eso, miren, un aplauso para el equipo de Mayagüez. Aplauso. Aplauso para los Indios de Mayagüez. También cogieron 39 rebotes, 23 asistencias, cortaron 5 balones, un tapón y perdieron la bola 9 veces. Por el equipo de los Capitanes tiraron 49% de campo, que no está mal. Tiraron 71 veces, metieron 35 de ellos. 44% de la línea de 3 puntos. Excelente, de 34, 15. Pero más Arecibo. Usted perdió un juego por 5 puntos. Usted perdió un juego por 5 puntos. Y usted falló 4 tiros libres. Usted fue 13 veces al tiro libre y metió 9. Quizás, como dice la canción, quizás, tururururu. Si usted hubiese metido los tiros libres, eso que no metió, hubiese sido un juego un poco distinto, digo yo, ¿verdad? Porque fíjense que usted tiró 71 veces, tiró el canasto. 71. Mire, también tiró, déjame ver cuánto era. Tiró 71 veces al canasto. En 71 ocasiones usted tiró el canasto. De esas 71, 34 fueron de 3 puntos, la mitad. Y todos esos fueron galdeados. Pero entonces, cuando va el tiro libre es importante porque usted tiene un equipo de los Indios que ha ido fue muchas veces al tiro libre. Y fíjese que de 28 metió 24. Pero usted falló 4. Y perdió el juego por 5 puntitos. No sé. Consideren eso, miren a ver, hagan ese análisis. 30 rebotes para el equipo de los Capitanes, 9 menos que los Indios. 19 asistencias, 4 menos que los Indios. 5 cortes de balón, igual que los Indios. 3 tapones, dieron 2 más que los Indios. 7 pérdidas de balón. Excelente por los dos equipos protegiendo el balón. De hecho, los Capitanes solamente perdieron el balón por motus propio en 2 ocasiones. Y cuando me refiero a motus propio,
es que no fueron cortes de balón, porque el equipo de los indios le cortó el balón 5 veces al equipo de los capitanes. Esos son 5 turnovers producto de la defensa. Por lo tanto, 2 fueron pérdidas de balón que no fueron provocadas por la defensa del equipo directamente provocadas por el equipo de los indios Mayagüez, porque la defensa siempre tiene algo que ver en eso. Así es que muy buena la victoria del equipo de Mayagüez sobre el equipo de los Capitanes de Arecibo. Esta temporada se continúa siendo bien caliente, bien caliente. Marisela dice, Chules Joe no sabía leer ni escribir. Por sus números siempre se alega que no votó la serie, que fue víctima de un entrampamiento. Vamos a hablarle eso ya mismito, Marisela. Está bien buena la historia. Se fueron 0-2, Huito y Pachi en sus pronósticos. Mayagüez tiene buen equipo. Arecibo no me está convenciendo. Hay que darle falta la parte más difícil, me parece a mí, de la temporada regular. Ayer ellos dijeron algo bien importante. Los pronósticos, no recuerdo si ellos habían escogido bueno, sí me acuerdo que dijeron que ayer era un buen día para que los Osos de Manatí ganaran un juego. No se les materializó a los Osos de Manatí. Por lo tanto, en ese sentido se cayeron. Los Capitanes de Arecibo y el equipo de los indios Mayagüez, no dudo que hayan escogido los dos a los Capitanes, pero ese era un juego un poquito más difícil de predecir, porque esos son dos equipos bien nivelados. El equipo de Arecibo, sí, Marisela, quizás no te convence porque estamos acostumbrados a ver al equipo de Arecibo ser más dominante de lo que está haciendo en esta temporada. Pero tenemos que diferenciar las temporadas anteriores con esta temporada. Esta temporada es un poco distinta a las otras que hemos tenido. Aunque hemos ido creciendo en los últimos 5 años, en términos del nivel de jugadores y nivel de juego que hay en la liga, esta liga es un poquito distinta a las demás por la cantidad de refuerzos que hay, número uno, la calidad de los refuerzos que hay y los movimientos que han habido en los equipos. Yo no descartaría al equipo de los Capitanes de Arecibo como contendor al título. Ellos van a clasificar, pero como contendor al título es distinto. No los descarto, porque usted después que termine su temporada regular tiene que ir a la postemporada, y las postemporadas son series. Y no es lo mismo jugar con un equipo 4 veces distribuidos en 4 o 5 meses que jugar 4 veces en 1 o 2 semanas. Y ahí es que se diferencian las cosas. Y a mí me parece que ese equipo de Arecibo, si se mantiene saludable, si se continúa con las aportaciones que están teniendo, particularmente de Víctor Liz, de Okafor y demás, me parece que es un equipo a considerar en la postemporada. Pero acuérdate que son 2 temporadas distintas. La temporada regular y la postemporada son 2 cuentos distintos. Bueno, por otro lado, perdonen si tomo agua en el medio del programa, pero como me pueden escuchar, estoy afónico. El equipo de los Leones de Ponce fue ayer a la Juan Open Cruz de Manatí, le ganó a los Osos, de nuevo perdieron 96-87. Erika, espérate, déjame ir para acá, permiso. No sé si me están escuchando, me están viendo, porque yo sé que ellos están ocupados, pero Erika Alfonso y Wanda Mato, ustedes saben que yo los aprecio mucho. Lo siento mucho, lo siento. Es difícil lo que está pasando con Manatí. Salieron del equipo técnico, no ha dado resultados, siguen perdiendo. Pero oye, un abrazo. 96-87, la victoria de los Leones de Ponce sobre los Osos de Manatí, que llevan 7 derrotas consecutivas. La voz cantante por el equipo de los Leones fue ese señor que está ahí, Darius Basley, saliendo del banco, el número 35, metió 26 con 12 rebotes, 4 asistencias y un corte de balón. La voz del corista, siempre me confundo, Yesril Macho de Jesús, 20 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias. Siempre voy a decirlo, me encantaría ver 6 o 7 asistencias en esos números de Macho. Porque Macho es uno de los mejores jugadores que hay en Puerto Rico, sea para usted. Pero me gustaría verlo repartir más el balón. Siempre lo he dicho y ahí lo discutimos. Lo hemos discutido en este programa muchas veces y ayer lo hicimos también en la dinastía. Ellos atendieron esa pregunta que yo les hice ayer. Bueno,
El resto del corillo de Ponce, Jordan Murphy, 10 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias. Yaret Ruiz con 10 puntos, 1 rebote, 3 asistencias. James Thompson agarró 11 rebotes y aportó 9 puntos. Y Alin Ford, 5 puntitos con 1 rebote en la victoria de los Leones. Por el equipo de los Osos, Check Diallo sigue siendo grande, 28 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias. Jordan Howard, 17 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias. Alexander Morales con 14 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias. Dewan Hernández saliendo del banco, 14 puntos con 4 rebotes. Y Jaden Shackelford, 10 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias en esa derrota. Los Leones de Ponce tiraron 46% de campo. Tiraron 65 veces al canasto, metieron 30 de ellos. El equipo de los Osos de Manatí tiró 49% de campo, de 71-35. Mientras que los Leones de Ponce tiraron un 41% de la línea de 3 puntos, de 24-10. El equipo de los Osos de Manatí tiró para un 31% de la línea de 3 puntos, de 19-6. La línea del tiro libre, el equipo de de Ponce, de 29-26, 89%. El equipo de Manatí, de 13-9. Números bien similares al otro. 41 rebotes para el equipo de los Leones, 32 para el equipo de los Osos, 20 asistencias para cada uno de los equipos, 10 cortes de balón para el equipo de los Osos de Manatí, 5 para el equipo de los Leones de Ponce, 6 tapones para Ponce, 2 para el equipo de Manatí, y el equipo de Ponce botó el balón 11 veces y 9 veces lo botó el equipo de los Osos de Manatí. Después de la jornada de ayer, así lucen la tabla de posición en la conferencia B. Vamos a empezar con la conferencia B porque la mayoría de los equipos que jugaron ayer están acá. Los Indios de Mayagüez rebasaron al equipo de los Capitanes de Arecibo. Como pueden ver, 4 derrotas consecutivas. Los rompieron con esa victoria. Tienen ahora marca de 12-10. Debajo de los Piratas, que se mantienen con marca de 11-8. No jugaron ayer. Los Capitanes ahora con marca de 12-10 también. Tienen 2 victorias con 3 derrotas en los últimos 5 juegos. Los Leones de Ponce, con la victoria ayer sobre el equipo de Manatí, tienen 4 victorias con 1 derrota en los últimos 5. Tienen marca de 10-9. Están ahí tocándole la puerta al equipo de los Capitanes y a los Indios también. Los Atléticos de San Germán con marca de 7-12 y los Santeros de Aguada con marca de 5-13. En el otro lado, el único equipo que jugó fue el equipo de Manatí. Tienen ahora marca de 3-15, 7 derrotas consecutivas para ellos. Los 2 jueguitos que hay en calendario para esta noche, los Vaqueros de Bayamón visitan a los Mets de Guaynabo en la Mario Quijote Morales a las 8 de la noche. Si no puede llegar al Coliseo, puede ver ese juego a través de YouTube. Mientras que los Santeros de Aguada visitan a los Piratas de Quebradilla en el Coliseo Raymond Dalmau de Quebradillas a las 8 de la noche también. Y si no puede llegar a la Raymond Dalmau, pues la puede ver por YouTube. Ponlo en la nevera. Voy a tomar agua de mi vaso. Yo sé que hay gente que no le gusta el vaso. Yo lo encuentro precioso, les voy a decir. Bien bonito está este vaso, les voy a decir. No sé, ¿a ustedes les gusta? Está bonito. Y el agua fría. Hay que tomar agua porque imagínense. Bueno, Marisela dice... se dijeron que ganaba Arecibo sí dijeron que ganaba Arecibo a Mayagüez, dijeron ayer los muchachos. Marisela dice, había jugado un juego de 3 tiempos extra. No sé de qué te refieres. El juego de 3 tiempos extra han habido 2. El viernes pasado entre Bayamón y Santurce se acabó en 3 tiempos extra, y esta semana el equipo, que Mayagüez había jugado 3 tiempos extras con el equipo de Quebradilla. Ya entendí que ese es el racional por determinar que Mayagüez iba a perder con Arecibo. Ok, ya entendí. Gracias, Marisela. Es un buen análisis, pero no necesariamente es lo que se va a cumplir. Todo el mundo descansa de distintas maneras. Bueno, antes de continuar, recuerden que este programa traído a ustedes por la Cooperativa de Vega Alta, de tu lado siempre, y la Cooperativa Manuel Seno Gandía, solidez y futuro. Gracias a ellos por siempre auspiciar este programa y este proyecto de Bonita Radio. A ustedes por estar ahí conectados, compartir nuestros contenidos, comentar en nuestros programas, y los que donan, gracias, lo pueden hacer siempre en el chat. Cuando estamos en vivo, ahí hay un signo de dólar, pueden hacer donaciones a través
de esa herramienta. También puede ir a TH Móvil, puede donar a través de Bonita Radio en la sección de negocios y la Fundación Periodismo 21 en sin fines de lucro. También puede ir a nuestra página de internet bonitaradio.net y ahí puede donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI a la dirección que siempre damos al principio y al final de todos nuestros programas. Bueno, vamos para encima. Segundo y último tema. Y aquí vamos a estar un rato. El comisionado de las Grandes Ligas, perdón, ese señor que está en pantalla se llama Rob Manfred. Y nosotros habíamos hablado aquí anteriormente, en varias ocasiones, del caso de Pete Rose. Y Pete Rose, para los que no sepan, estuvo suspendido de por vida de las Grandes Ligas por un escándalo que se originó en 1989, o por lo menos se hizo público en 1989, cuando él era manager del equipo de los Rojos de Cincinnati. Y la suspensión llegó después de una investigación en el 1991, una investigación interna de las Grandes Ligas. En esa investigación se determinó o se concluyó que Pete Rose había apostado en juegos mientras era manager del equipo de los Rojos de Cincinnati. Y la situación de las apuestas en Grandes Ligas siempre fue el pecado mortal, el pecado capital que usted podía cometer para que le costara su vinculación con las Grandes Ligas. Más allá de una suspensión, su vinculación de que las Grandes Ligas dijera que usted era parte de ese club o de esa organización. Nosotros hace un mes atrás, quizás un poquito más, atendimos unos comentarios que hizo Donald Trump en relación a las Grandes Ligas y la suspensión que había contra específicamente Pete Rose. Yo he dicho públicamente que creo y he creído por mucho tiempo que Pete Rose se merecía estar en el Salón de la Fama del béisbol. Pero yo tengo una razón en particular por la cual pienso que debe estar en el Salón de la Fama y que no debieron haber esperado a que muriera. Y es la contradicción o la hipocresía de mantener personas suspendidas en las Grandes Ligas por escándalos de apuestas cuando las Grandes Ligas hoy es socia de las casas de apuestas. Si usted va a cualquier estadio, y este es el Fenway Park de Boston, esta imagen yo la he traído antes, precisamente en este tema, usted va a ver anuncios como ese. DraftKings es una de las casas de apuestas que tiene asociación con las Grandes Ligas. Esto quiere decir que usted puede, cualquier persona que no sea un jugador o alguien que esté en el dugout, puede ir a apostar en los juegos. Eso incluye, ese jugador que está tirando la bola no puede apostar, pero su papá, su mamá, sus hermanos, sus primos, sus vecinos, el dueño del equipo, no sé si el dueño del equipo, pero toda esa gente vinculada al dueño del equipo, los otros auspiciadores, los que le entregan la mercancía como carne, refresco, toda esa gente, todo lo que esté alrededor del equipo puede apostar legalmente en los equipos, en los juegos. Todo el mundo. Y la presencia de las apuestas están en los estadios. O sea, las Grandes Ligas promueve la actividad de apuestas. Que si usted se detiene un momento y analiza dónde puede ir todo mal, dónde puede fallar todo, colapsar todo un sistema, está en permitir o darle el visto bueno a que haya una operación de apuestas alrededor de su producto. Las apuestas siempre van a existir, siempre. Desde algo tan informal como yo estar en la sala de mi casa y estar allí con mi primo viendo juegos de baloncesto y decir, voy 20 pesos a que gana fulano. Y él me dice, pues van. Eso es una actividad de apuesta. Eso es
una transacción económica. Porque aquí hay alguien que va a ganarse 20 pesos. 20 pesos que no tenía ayer, ¿verdad? Hasta cosas más formales como las apuestas en los caballos, ir a la agencia hípica. Porque eso es lo que es jugar caballo. Usted va a apostar a que ese caballo va a ganar. Usted va a apostar que estos 3 caballos van a llegar 1, 2 y 3. Usted va a apostar la quiniela, lo que usted quiera. Es apuesta. Y esa actividad se veía como lo peor que usted podía hacer en las Grandes Ligas. Lo peor. Pete Rose eventualmente admitió que en efecto él había apostado en el béisbol. Nunca admitió que había apostado en contra de su equipo, los Rojos de Cincinnati, que eso lo que hacía era agravar el problema o agravar el delito o el pecado de haber apostado. El haber apostado en contra de su propio equipo. Él negó haber apostado en contra de su propio equipo de los Rojos de Cincinnati cuando era manager. Pero la situación de las apuestas en Estados Unidos en el béisbol data de mucho antes. Y esta historia ahora se entrelaza entre Pete Rose y uno de los casos o los escándalos más famosos o más infames en la historia de los deportes mundiales. Olvídese Estados Unidos, del mundo. Es tan y tan grande el escándalo de los Medias Blancas de Chicago del 1919 que hay hasta un género literario que se llama el Black Sox, la literatura de los Medias Negras, porque el nombre del equipo de los Medias Blancas los cambiaron a las Medias Negras después de este escándalo del 1919, que de hecho es bastante racista. Pues el escándalo de los White Sox del 1919 tuvo una participación de 8 jugadores. 8 jugadores que accedieron a vender la Serie Mundial contra precisamente los Rojos de Cincinnati. El año anterior, los Cubs de Chicago, los Cachorros, estos son, porque tengo que decirles algo. Más allá de la admisión de algunos de los jugadores que participaron de este esquema, es un poco, no se puede determinar, no se ha determinado con claridad cómo se funcionó todo este esquema y quiénes estaban involucrados fuera de los jugadores que pagaron las consecuencias. Lo que sí se sabe es que de la manera que se apostaba o que se podía sobornar a jugadores en aquella época era bastante fácil. Era algo habitual y la Grandes Ligas no miraba mucho para ese lado hasta que miraron. Hasta que el escándalo fue tan grande que no tuvieron otra manera que hacerlo. Ahora bien, sí tengo que decir que la sanción que le hicieron a estos jugadores de los Medias Blancas logró desaparecer, al menos del punto de vista de jugadores, que se dieran esta actividad de corrupción dentro de los equipos. Fue tan severas las sanciones que se impusieron que los jugadores dijeron: yo no me voy a parar ahí. No me voy a parar ahí. Pero tras esta investigación del 1919, estoy dando un contexto. Hay quienes ven que hubo vinculación de este tipo de corrupción en el béisbol en Estados Unidos desde el 1865. Muchísimo antes. Estamos hablando de 50 años antes de los Medias Blancas de Chicago del 1919. Pero dentro de ese grupo de 8 jugadores, el jugador que más notorio fue de esta suspensión es un jugador que se llama Shoeless Joe Jackson. Shoeless Joe Jackson fue uno de los bateadores más temibles en las Grandes Ligas. De hecho, tiene un promedio de bateo de por vida de 3.56. Ese es su promedio de por vida. Shoeless Joe Jackson, según la investigación del 1919, la investigación concluyó en el 1921 y esas sanciones se impusieron en el 21.
Shoeless Joe Jackson entró al esquema después, porque habían comenzado a discutir la posibilidad de hacerlo después que habían visto en los Medias Blancas que el equipo de los Cachorros de Chicago alegadamente hicieron lo propio en el 1918 y vendieron la Serie Mundial alegadamente por $10,000. Y ellos pues querían participar de ese guisito. Y según según investigación, el acuerdo era por $100,000, $10,000 por cada, $10,000 y pico de dólares por cada uno de los jugadores envueltos. Pues de los 8 jugadores que suspendieron, Shoeless Joe Jackson es el más notorio. ¿Por qué? Porque era el mejor jugador de la Grandes Ligas, o uno de ellos en aquel momento. Y Shoeless Joe Jackson, como dijo Marisela, precisamente le dicen Shoeless porque era bien, bien pobre. Se convirtió en uno de los íconos del béisbol en Estados Unidos, junto a Babe Ruth. Esto es un equipo de los Medias Blancas que había ganado la Serie Mundial en el 1917. Esto no es un equipo sorpresa, esto es un equipo contendor. Y el otro jugador que estaba envuelto, uno de los 8 jugadores, el otro jugador que estaba envuelto es este señor que se llama Eddie Cicotte, que era el lanzador y uno de los principales organizadores de este esquema del 1919. Al final, ese equipo de los Medias Blancas del 1919 es, al día de hoy, el equipo más infame en la historia de los deportes, por lo menos estadounidenses. Ahora bien, ¿cómo se relaciona el 1919 y esos Medias Blancas con Pete Rose en el 1989? Bueno, pues los dos casos son de apuesta. Pero no son iguales. Son contextos bien distintos. En el 1919 hubo un esquema de jugadores para vender una Serie Mundial. Admitido por ellos. Y en el caso de Pete Rose, era una persona apostando en las casas de apuesta o en las líneas de apuesta que hubiesen disponibles o que él tuviese. No estaba necesariamente, o no estaba vendiendo juegos. O sea, dame a mí $100,000 y yo hago que mi equipo pierda, dame a mí $200,000 y yo hago que este jugador no juegue. Cosas así, eso no sucedió con Pete Rose. En el 1919, en el 19 fue un poco distinto. Segundo, el contexto histórico, la vinculación que había en las Grandes Ligas con la mafia en el 1919, específicamente en Chicago, todo eso hay que investigarlo y ponerlo en contexto. A diferencia del 1989 con Pete Rose. Otra cosa, si bien podemos decir que Shoeless Joe Jackson tenía un promedio de bateo de .356, en el caso de Pete Rose tiene récord de bateo de hits en la historia. Y es un récord que a mí me parece que va a ser bien difícil de romper, de 4,256 hits. 4,256 hits. Siempre hago esta comparación para los que no tengan esta referencia. Si usted batea 3,000 hits, usted es un Hall of Famer. Este señor dio 1,256 adicionales. Bueno, pues la decisión de Rob Manfred ayer, bueno, a principio de semana, fue reinstalar a Pete Rose, a Shoeless Joe Jackson, a Eddie Cicotte a las Grandes Ligas. ¿Qué significa eso? Que ahora esos jugadores son elegibles para el Salón de la Fama. Ellos no van a poder entrar de la manera tradicional porque ya han pasado más de 15 años. Pete Rose murió el año pasado en septiembre. Shoeless Joe Jackson murió en el 1951. Así es que, de la manera que podrían entrar, desconozco si Eddie Cicotte tiene los números para estar en el Salón de la Fama. Pero, sin duda alguna, Shoeless Joe Jackson y Pete Rose sí los tienen. De la única manera que podrían entrar es en el comité histórico del Salón de la Fama de Cooperstown, que es un comité que recibe unos nombres
recibe unos nombres y evalúan si por ese método entran al Salón de la Fama. Pues esa papeleta sería posible para estos dos jugadores en el 2028. Sería algo poético, que entraran Shoeless Joe Jackson y Pete Rose al Salón de la Fama el mismo año. ¿Y qué significaría eso para las Grandes Ligas? Pues podría significar muchas cosas. Ahora bien, me parece que el paso que dio Rob Manfred como jefe de las Grandes Ligas, como comisionado, sea por diseño o no, es dejar la hipocresía de las apuestas atrás. Porque no puede usted decir lo inmoral que fue un jugador por apostar cuando usted es socio de las apuestas. No hay manera de venderlo. No, que los jugadores no pueden apostar. No. No puede apostar el jugador, pero puede apostar todo el mundo a su alrededor. La hipocresía es lo que aquí nos llama mucho la atención. La hipocresía que hubo, porque ya están reinstalados estos dos jugadores. Otra cosa importante. Rob Manfred mencionó que la razón por la cual él tomó la decisión de reinstalar a estos jugadores porque después de fallecidos no son una amenaza para la integridad de la organización. Pete Rose había adelantado hace mucho tiempo. A mí me van a exaltar cuando yo me muera. Se murió en septiembre. 8 meses, 9 meses después, reinstalado. Y podría entonces estar exaltado en el 2028. Ese comité, si no me equivoco, no se reúne todos los años, se va a reunir el año que viene. Y entonces esa exaltación podría ser en el 2028. Ya que está reinstalado, a mí me parece que no debe haber ninguna excusa por la cual Pete Rose no esté en el Salón de la Fama. Ninguna. Bueno, pues ahora estamos ante un nuevo episodio o en una nueva era del béisbol, donde hubo un comisionado, y tengo que hacer este paréntesis. Cuando atendimos los comentarios de Donald Trump, yo dije en aquel momento, Rob Manfred no puede tomar una decisión porque Donald Trump dijo, porque ahí sí les digo, cuando hablamos de integridad, no importa si Rob Manfred es republicano, si es trumpista, si es demócrata, si es liberal, si es socialista, a mí no me importa lo que sea Rob Manfred. Rob Manfred es el líder de las Grandes Ligas. Y las Grandes Ligas no es cualquier cosa, no es solamente una liga deportiva. Es una liga de béisbol donde la cultura de Estados Unidos y los estados que participan de ella y las ciudades que participan de ella están bien entrelazadas, bien enlazadas. El béisbol, las Grandes Ligas es parte de la idiosincrasia de Estados Unidos. Es parte de ellos, es parte de esas raíces. Si usted busca las ciudades más importantes de Estados Unidos en términos de su desarrollo, de su impacto económico, de su impacto social, de la industrialización, de la grandeza que puede proveer Estados Unidos en términos de infraestructura, esas ciudades como Nueva York, como Chicago, son ciudades que tienen sus equipos de béisbol desde el principio. O sea, todo ese crecimiento fue paralelo. Y las Grandes Ligas era el pasatiempo de primavera y de verano y de otoño de Estados Unidos, porque recuerden que ahí hay muchos sitios donde hace mucho frío y no se puede hacer nada afuera. Pues en esos momentos donde había ocio, donde podían ir a descansar esos trabajadores y trabajadoras que estaban de sol a sol trabajando por ese país, que ahora está bajo amenaza, debo decir, el béisbol era el pasatiempo. Y para muchas personas, precisamente como a Shoeless Joe Jackson, se convirtió en su fuente de ingreso, en lo que lo ayudó a salir de las pobrezas extremas que habían en muchos sitios en Estados Unidos. El béisbol es parte importante de Estados Unidos, no se equivoque nadie. Yo invito
más allá del el vacilón que tenemos aquí, de soy yankee y toda la cosa, y aquel es de Boston, y aquel es de los Dodgers, lo que usted quiera. En Estados Unidos es más que eso. Es más que eso. Estamos hablando de generaciones y generaciones que son parte de una organización, que son seguidores de un equipo, que son herederos de esa influencia que tienen los equipos de béisbol o los jugadores que participaron de esos esfuerzos en ellos, en la familia, en las comunidades. Es bien profunda. Métase con el equipo de Detroit, métase con el equipo de Nueva York, con los Yankees, métase con el equipo de Boston. Vaya a cualquiera de esas ciudades y traquetee con esos equipos para ver a dónde va a llegar usted. Es bien profunda. Pues Rob Manfred tiene que proteger a las Grandes Ligas de cualquier vinculación que haya de alguien que pueda dañar la imagen de esa organización. Mucho peor de lo que pudo haber hecho Pete Rose y Shoeless Joe Jackson. Por eso es que yo había dicho en aquel momento, no puede ser que él vaya a tomar esta determinación porque Donald Trump lo dijo. No. Usted desvincúlese lo más que pueda, sin importar si usted es o no es trumpista. Desvincúlese lo más que pueda de ese grupo, del grupo político, particularmente de los que son de extremo. Y tome la decisión basado en lo que usted, como líder, cree que debe suceder. Y él dijo, yo no creo que haya razón para seguir penalizando a alguien que ya no está con nosotros. Y que pueda inmortalizarse al menos su legado como jugador. Y que pueda a lo mejor salir de la nube que ocasionó ese error que cometió en algún momento dado en su vida, más aún cuando nosotros ahora somos parte de ese movimiento. Y yo creo que eso es importante distinguirlo. Así es que Pete Rose y Shoeless Joe Jackson, junto a otros jugadores, de hecho, que ya han fallecido, fueron reinstalados a las Grandes Ligas. Así es que es elegible Pete Rose para el Salón de la Fama. Y como dije, 2028 podría ser esa papeleta que Pete Rose esté dentro del Salón de la Fama de Cooperstown. Charlie Hustle. No hay nadie que pueda cuestionar la calidad de jugador que fue este señor. Nadie. Uno de los mejores jugadores en la historia. Mejores atletas, vamos. Y vamos más allá. Pete Rose no era el más alto, no era el más rápido que corría, no era el más rápido, más alto que brincaba, ni el más duro que lanzaba. Tampoco era el más poderoso en el bate. Pero si hay algo que tenía Pete Rose era que el corazón que tenía era del tamaño de la ciudad donde jugaba. Y yo creo que va a estar en donde merece estar, que es en el Salón de la Fama. A pesar del error que cometió en aquel momento. Que hoy en día no hubiera sido tan malo, ¿sabes? Shoeless Joe Jackson, más de 100 años catalogado como un delincuente por lo que pasó en 1919 junto a sus compañeros de equipo de los Medias Blancas de Chicago. Reinstalado también, elegible para el Salón de la Fama y de ser inmortalizado por las razones correctas. Ahí lo tienen, señoras y señores. Importante ese tema. Me voy. Yo regreso mañana. No, mañana no. Yo regreso el lunes, al mediodía, con más acción deportiva. Carmenita Acevedo a las 8 de la mañana el lunes en Noticias con Café. No se la pierda a nadie. Gracias por estar conmigo. Y perdonen que no estuve toda la semana, pero tenía que convalecer, tenía que recuperarme un poco para poder estar aquí ayer y hoy. Nos vemos entonces el lunes, Dios mediante. Que tengan excelente fin de semana, mucho juicio y buen provecho a las personas que almuerzan a esta hora. Nos vemos el lunes. Bye. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito.
También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.